Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Brasil. El gobierno de Lula da Silva ordenó el cierre de la escuela cívico-militar promovida por Bolsonaro, un expresidente nostálgico de la larga dictadura que padeció el país. ¿Cuál era la instrucción de esa escuela? ¿Cómo se va a desmontar su doctrina? Vamos a analizarlo. En noticia, Honduras. Tal como lo prometió la presidenta de la Nación, avanza en la puesta en marcha de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad a instancia de Naciones Unidas, un organismo similar que funcionó en Guatemala hasta 2019. ¿Está allí la razón de los ataques al gobierno de Xiomara Castro? Vamos a analizarlo. En noticia, Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz denuncia amenazas contra sus funcionarios en varias regiones del país. Detrás de las intimidaciones están las llamadas Águilas Negras, un grupo paramilitar del que extrañamente nada se sabe. Vamos a analizarlo. Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Brasil, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva anuncia el cierre de las escuelas cívico-militares instaladas por el gobierno de Bolsonaro. Remembranza de un régimen dictatorial. Vamos a verlo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eliminó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, PECIM, implantado por su antecesor, Jair Bolsonaro, en el año 2019. La decisión fue tomada después de que el Ministerio de Educación dijo no haber comprobado la eficacia del programa. A través de un comunicado, los ministerios de Defensa y Educación señalaron iniciar un proceso de desmovilización del personal de las Fuerzas Armadas involucrado en su implementación y adscrito a las unidades educativas vinculadas al programa e implementar un conjunto de medidas que garanticen el término del ciclo escolar sin comprometer a los alumnos y profesores. El programa entró en vigor por decreto del gobierno de Bolsonaro en el año 2019, con el objetivo de transformar las escuelas públicas en el modelo cívico-militar como herramienta, según el expresidente, contra el marxismo cultural. A su vez, afirmó que las escuelas pasarían a educar para el trabajo con la disciplina propia de los cuarteles. Desde entonces, más de 200 centros escolares se adhirieron al formato del programa hasta 2022, cuya gestión educativa estaba a cargo de profesionales del área, pero lo relativo a la administración y los llamados códigos de conducta era responsabilidad del personal vinculado a las Fuerzas Armadas. Bolsonaro lanza este programa en añoranza al periodo de dictadura militar entre 1964 y 1985. Durante el golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff en 2016, Bolsonaro elogió al coronel Carlos Alberto Brillant, acusado de torturador en el periodo de la dictadura. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! De acuerdo al Ministerio de Educación, los coordinadores regionales del programa y los puntos focales de las secretarías de los planteles tienen la tarea de implementar las estrategias más adecuadas para el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Administración Superior. Por otro lado, los militares que trabajaban en esas escuelas serán reubicados progresivamente en otras funciones, pero dentro del cuadro de las Fuerzas Armadas.
Más información a esta hora con nuestro compañero de labores en Río de Janeiro, Brasil, André Vieira. André, muy buenas noches. Cuéntanos qué más se sabe y de lo que no se sabe públicamente de estas llamadas escuelas cívico-militares y cómo se recibe además esta noticia en el país político. ¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, también para la audiencia aquí de Es Noticia. Tatiana, primero te cuento que la adhesión a este programa fue muy baja aquí en las escuelas. En Brasil tenemos 178.000 escuelas aquí públicas en este país y las escuelas que se sumaron a este proyecto de Jair Bolsonaro fueron 200 escuelas, o sea, 0,1% de las escuelas de todo el país se sumaron a este proyecto de Jair Bolsonaro. Por otro lado, también debemos destacar que el objetivo, según Jair Bolsonaro, de militarizar las escuelas aquí de Brasil sería para disminuir la evasión escolar y también para disminuir la violencia en las escuelas. Justo el gobierno que liberó las armas, que retiró las políticas públicas también de la educación, este gobierno afirma que militarizar las escuelas sería más seguro, sería para evitar los casos de violencia que siguen, incluso este año siguen estos casos luego de toda este gobierno que liberó las armas, también que afirmó que los problemas se resuelven con un arma aquí en ese país y no con seguridad pública aquí en Brasil. También, Tatiana, debemos destacar que por aquí, desde que fue anunciado este proyecto, las críticas fueron enormes. Esto porque, primero, que este proyecto no tiene ninguna transparencia. Este proyecto, por ejemplo, tiene un dinero muy grande, o tenía, ahora que será descontinuado este programa. Por ejemplo, el año pasado fue reservado para este programa 13,5 millones de reales. Este dinero es casi el doble del dinero que el gobierno reservó para aplicar la reforma de la nueva enseñanza media. O sea, que el gobierno está muy preocupado, estaba preocupado, el gobierno de Jair Bolsonaro estaba muy preocupado en destinar dinero para essas escolas cívico-militares, pero não estava preocupado para implementar o programa e a reforma da nova enseñanza média que foi aplicada por el próprio Jair Bolsonaro. Por outro lado, Tatiana, também devemos destacar que este modelo de gestión por parte de los militares es muy criticado aquí en Brasil. Recordemos que los militares incluso estuvieron al mando del Ministerio de Salud aquí de Brasil en el peor momento de la pandemia y fue un general de la activa, Eduardo Pazuello, quien aplicó políticas negacionistas, que fue responsable, según los científicos aquí de Brasil, por millones de muertes aquí en este país, por miles de muertes, perdón, en este país debido a la COVID-19. O sea que en este momento las reacciones son inmediatas, las instituciones de enseñanza, también los profesionales de la educación aquí de Brasil están saludando, están afirmando que es muy importante no avanzar con este proyecto, detener a un proyecto como este, que es un proyecto para que Bolsonaro estar bien con los militares, pero no con la educación aquí en Brasil. Muy complicado, pero en este momento con el nuevo gobierno de Lula da Silva se da un paso adelante contra este tipo de militarización de las escuelas aquí en Brasil. Tatiana. Gracias por contarnos todo esto, una explicación muy clara. André, gracias por ello, que vamos a sumar al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Beto Almeida, periodista, analista, nos acompaña desde Brasilia. Hola Beto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tatiana, muy buena noche. Una alegría estar aquí contigo en Es Noticia. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Beto, ¿qué crees que era lo que planteaba, incluso a mediano plazo, como lo dijo en alguna oportunidad, el ya expresidente Jair Bolsonaro con estas escuelas cívico-militares? Era uma ideia fadada ao fracasso. E foi um fracasso rotundo, porque o número de escolas que aderiram foi mínimo, como já ha dicho André Vieira. Pero hay que recordar também que o Brasil sempre foi muito generoso em oferecer ao mundo educadores muito geniais, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. E a proposta que tinha Bolsonaro não era exatamente nada que ver com a ideia
de plantear uma unidade cívico-militar por uma enseñança que fuera progressista, universalista. Não, ao contrário, era transformar as escolas em sua mentalidade bastante limitada de Bolsonaro em praticamente uma ordem unida de quartel para que assim tuviera o rendimento que ele esperava. Ou seja, cerrar o debate, cerrar a investigação, impedir e proibir a dúvida, proibir o questionamento. Não se pode educar sem fazer perguntas, sem fazer questionamentos, sem fazer comparações. E a filosofia que as escolas, na cabeça de Bolsonaro, teria, era uma filosofia absolutamente mecanicista, atrasada, reacionária. Assim que estamos falando de um tremendo fracasso, e por isso que o presidente Lula tomou essa decisão de cerrar essa experiência de escolas cívico-militar. Há que aclarar, incluso, Tatiana, que não tem nada a ver com a filosofia que, por exemplo, alguns países, no caso da Venezuela, que têm uma unidade cívico-militar que é para o progresso, que é para assegurar a democracia, a ação progressiva frente à vida, as transformações sociais. Não tem nada a ver, porque o nome diz Escola Cívico-Militar, mas em realidade era a transformação mecanicista de escolas apenas com alguma orientação militarista, no sentido pior, rebajado, porque se fora por lo menos patriótico, se fora por lo menos para entender o Brasil, sua rol em história, pero nada disso estava consignado dentro dessa proposta que agora fracassou. Lo que se queda muito claro é que Lula cerrou isso e está desmontando pouco a pouco todos os equívocos de Bolsonaro, e nos dá esperança de que também venga a anular algumas outras medidas muito equivocadas de Bolsonaro, que todavia estão para ser anuladas, como o caso da privatização de Eletrobras, a privatização da Copel, empresa de energia elétrica. Isso nos traz alguma esperança de que também essas outras medidas equivocadas possam ser também anuladas, como foi justamente essa medida de escuela cívico-militar. Un tremendo fracaso. Sí, y cuando dices todo esto, lo que uno observa, te lo pregunto además si se planteaba por parte del gobierno de Bolsonaro, uno, que él pensaría que se quedaría más tiempo después de una reelección. Segundo, si lo veía como una estrategia mayor. Hay otro punto, de hecho, para sumar a estas escuelas. Y es que sí, recuerda que él entregó muchísimos cargos, como no había sucedido en tiempos ya de democracia después del fin de la dictadura, a altos mandos militares en los ministerios, transversalizó las fuerzas militares dentro de la institucionalidad del país. ¿Qué relación encuentras en ello? Sí, verdad que él tenía un proyecto de militarización completa del país y empezaba por la enseñanza. Empezó por poner 9.000 militares en cargos del Estado federal, del gobierno federal. Entonces él tenía una idea fascista. Él se guiaba por un modelo que venía de la Alemania nazista, de crear una especie de educación militarizada. Entonces não tem a filosofia de unidade cívico-militar do comandante Hugo Chávez, que era para a transformação e a revolução. Era peligroso, sim, porque se ele seguira mais um mandato, isso poderia resultar em um dano muito grande. Imagine que os professores dessa escola cívico-militar queriam questionar a Darwin, queriam questionar a enseñanza de la biología, querían imponer la idea de que la tierra era plana, como dijeron varios de los próceres del bolsonarismo, si es que se puede llamar de próceres, pero que decían que creían ingenuamente, no, la tierra es plana. Eso estaba en la base de esa escuela cívico-militar. Entonces era una desestructuración mental
y un rebajamiento de la educación y una cosa meramente disciplinar mecanicista con una alma que era evidentemente fascista. O sea, obedecer ciegamente lo que viene de orden desde arriba para que se cumplan dentro de una finalidad antidemocrática de anular la participación de los estudiantes. Una escuela tiene que tener participación, debates, cuestionamientos, conversaciones, ¿no? Mucho diálogo. Y Bolsonaro, con esa propuesta, impedía, prohibía. Por eso fracasó, y fracasó como él y su gobierno fracasaron. Pero el peligro todavía ronda, todavía ronda. ¿Te refieres al peligro si recordamos lo sucedido a principios de enero, pocos días después de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, con este intento de golpe de Estado sobre los tres poderes del país? Pero además de esta pregunta también, aquí hay algo importante para preguntarte y es un peligro a más largo plazo. ¿Qué pasará con esos chiquillos, con esas chiquillas que ya durante estos años recibieron esa doctrina militar, ese adoctrinamiento militar dentro de estas escuelas? ¿Qué pasará con esto? ¿Cómo desmontarlo? Porque allí evidentemente había una narrativa tan traída de los cabellos como el ejemplo que nos estás poniendo, que la tierra es plana a estas alturas de la vida. Sí, pero eso se puede arreglar perfectamente con el nuevo proyecto que el gobierno Lula está planteando, ya fue aprobado, que es de la escuela en tiempo integral. Es otra cosa. Es un modelo educacional que remonta y recupera buena parte de lo que fue hecho de más avanzado en ese país por el gobernador Leonel Brizola y por Darcy Ribeiro, que incluso vivió en Venezuela también, muy conocido en toda América Latina como educador, un gran educador, Darcy Ribeiro. Las escuelas eran de participación, de integración con la realidad, incluso los sectores, las áreas más pobres de la ciudad, ofrecer escuelas bonitas. Los predios eran construidos por el arquitecto Oscar Niemeyer. Tenían piscina, tenían biblioteca, tenían restaurante para que la gente pudiera disfrutar de la belleza de la arquitectura, de una cosa que fue siempre sonegada a la gente más pobre del estado de Río de Janeiro, por ejemplo, que llevaba incluso a estimular la violencia porque la educación era tremendamente aplastante, no estimulante, no inteligente. Entonces, ese modelo fue y está siendo ahora recuperado por el gobierno Lula, de algo que foi bastante avançado em Brasil e que foi muito reconhecido internacionalmente, e se chamava os CIEPs, de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, que visa incluso oferecer a las famílias mais pobres a oportunidade de terem os filhos bem alimentados, com atendimento médico, odontológico, de teatro, de música, de cine, de educação física e, además que isso, uma boa comida que no se puede estudiar y aprender sin tener una buena nutrición. Eso es básico. Y en Brasil un problema que todavía ronda a las familias más pobres, todavía es la inseguridad alimentar. Entonces, eso va a superar el trauma que algunos sectores tengan sufrido con esos 4 años de Bolsonaro, pero claro que el modelo que Lula está implantando ahora de la nueva escuela de tiempo integral va a traer más fuerza de una educación humanista integrada a la realidad sin ter miedo, ningún miedo de la ciencia, ni de Darwin, ni sin imaginar tonterías absurdas como que la Tierra es plana. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Beto, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. Tal como lo prometió, la presidenta de la Nación avanza en la puesta en marcha de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad a instancias de Naciones Unidas. Un organismo similar funcionó en Guatemala hasta 2019. Nos preguntamos, ¿está allí la razón de los ataques al gobierno de Xiomara Castro? Lo analizamos al volver en El Noticiero.
En noticia Honduras, tras su llegada a la capital Tegucigalpa el pasado domingo, el Comité de Naciones Unidas estará durante 6 meses en el país para evaluar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIG, un proyecto que ha sido impulsado por la presidenta Xiomara Castro. Vamos a conocer detalles. Luego de su llegada a Tegucigalpa el pasado domingo, expertos de la ONU se han reunido con autoridades del Estado en las salas del Congreso Nacional y la Corte Suprema para evaluar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. El comité que se reúne este miércoles con la Ejecutiva Nacional Xiomara Castro estará en territorio hondureño durante 6 meses. Según la ONU, el equipo contempla analizar las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del sistema judicial para el establecimiento del mecanismo internacional. A su vez, aseguran que el proyecto se instalará cuando el secretariado del organismo multilateral y el gobierno nacional acuerden garantías legales para su funcionamiento. A través de su cuenta de redes sociales, el Estado dio a conocer a los perfiles de los expertos técnicos, que según autoridades, fueron seleccionados bajo estándares internacionales por la Secretaría de las Naciones Unidas. Entre los miembros del comité están Américo Incalcaterra, Ana Gabriela Contreras y Pedro Vizcay. 2 de ellos trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Fiscalía General aseguró que la misión supone una oportunidad en el camino a la construcción de una nación fuerte y próspera. Afirmó que se convertiría en un gran aliado para el Ministerio Público, así como lo fue la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El Congreso Nacional ha reiterado en varias ocasiones su disposición en ayudar a la delegación de la ONU. Mientras tanto, analistas aseguran que sería un factor clave para la firma del convenio. Sin embargo, genera cierta incertidumbre entre los ciudadanos, pues alegan que el Parlamento destituyó a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente procesado por narcotráfico. La creación de la CICIG fue una de las promesas electorales de la actual presidenta Xiomara Castro para luchar contra la corrupción en el país, similar al que operó en Guatemala hasta su expulsión en 2019. En diciembre de 2022, la Ejecutiva Nacional ya se reunía con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para determinar la creación del bloque. Poco después, en abril último, propuso recibir a un grupo de expertos de las Naciones Unidas para brindar asistencia técnica y plantear los términos de la comisión, lo que ahora se estaría concretando. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Julio Navarro, es sociólogo, analista político, catedrático. Nos acompaña desde Tegucigalpa. Julio, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Julio, lo prometido por la presidenta Xiomara Castro va tomando forma. Comisión Internacional contra la Corrupción y contra la Impunidad en un país que bien recordamos que tiene una gran cantidad de denuncias acerca de la corrupción interna y también con nexos internacionales. ¿Cuál es tu visión acerca de ese desafío que tiene el país con esta CICIG que está avanzando hasta quedar instalada? Mira, una de las promesas más fuertes que hizo el Partido Libre a través de la presidenta Xiomara Castro fue traer a la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, CICIG. Y eso han dado todos los mecanismos que inicialmente se deben dar para que pueda instalarse como tal. Debemos de reconocer en Honduras que en los 12 años de dictadura se crearon leyes para que no se pudieran investigar los altos casos de corrupción que se daban en el país. Y esas leyes se están convirtiendo en una barrera de carácter jurídico como para que la CICIG pueda actuar con total libertad en la investigación de aquellos hechos extremadamente trascendentales de corrupción que se han dado. Entonces hay que derogar algunos decretos que se aprobaron en el Congreso con nombre y apellido para proteger la corrupción. Y para eso se requieren 65 diputados en el Congreso Nacional. Libre apenas tiene 50 diputados, pero ya cuenta con el apoyo de 10 diputados del Partido Salvador de Honduras, que está dispuesto a apoyar. Entonces Libre solo le hace falta lograr el apoyo de unos 5 diputados que pueden venir del Partido Liberal.
Entonces, yo creo que dentro de lo que falta de este mes, van a derogar esos decretos legislativos que impedían o impiden a la vez investigar casos de corrupción notables. Toda la voluntad política por parte del gobierno de Xiomara Castro de cumplir esa promesa. Y no solo porque es una promesa de campaña, sino porque es un imperativo categórico en Honduras para poder restablecer la institucionalidad judicial y poder llevar a los tribunales de justicia a todas aquellas personas que se aprovecharon del poder para saquear fondos públicos. ¿Te imaginas? Saquearon el Seguro Social, que es un organismo que lo han dejado totalmente debilitado. Y los mayores casos de corrupción se han dado precisamente en la salud, como es la contratación de unos hospitales móviles que nunca funcionaron. Entonces hay voluntad, mira, por parte de Naciones Unidas de apoyar a Honduras. Y Honduras tiene el compromiso de desbrozar esas dificultades de carácter jurídico que existen. En Honduras estamos optimistas, amplios sectores de la población que han visto y en alguna forma se ha tolerado todos los actos de corrupción que hubo en los gobiernos anteriores. Julio, vamos a recordar un ejemplo muy reciente en Centroamérica para ubicar este hecho en clave latinoamericana de qué significaría una CICIG. El más cercano es cuando finaliza, que estuvo durante varios años y finalizó en 2019, la Comisión Internacional contra la Corrupción, contra la Impunidad en Guatemala. Vamos a recordarlo y seguimos con el análisis, Julio. En 2006, el gobierno guatemalteco pidió ayuda a las Naciones Unidas para establecer una iniciativa que auxiliara a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y desmantelar poderosas redes criminales, pasados 10 años de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado. En 2007 se dio el resultado, la CICIG, un organismo de investigación independiente que operaba bajo la ley guatemalteca y dependía del sistema de justicia local. Según datos de la CICIG, el organismo ayudó a presentar más de 120 casos en el sistema de justicia del país, implicando a más de 1.500 personas, con unas 660 enfrentando cargos u otro tipo de proceso legal. Entre ellos se encontraban alrededor de 200 funcionarios o exfuncionarios gubernamentales, incluido el expresidente Alfonso Portillo. Además, las investigaciones conjuntas por la Fiscalía General y la CICIG dieron lugar a más de 400 condenas, incluidas la de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, sentenciada a 15 años de prisión por liderar un fraude millonario al Estado. También estaba implicada en la red La Línea, donde lideraba la trama de defraudación aduanera, junto con el expresidente Otto Pérez Molina, condenado en 2022 a 16 años de cárcel por corrupción. El mandato de la CICIG terminó el 3 de septiembre de 2019, debido a que no fue prorrogado en agosto de 2017 por el entonces presidente Jimmy Morales. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El comisionado al frente de la CICIG, Iván Velázquez, fue notificado de dicha decisión, la cual se registró días después de que se iniciara una investigación en contra del presidente Morales por haber utilizado dinero ilícito en su campaña para lograr el primer cargo de la nación. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. En otro caso, su hijo y su hermano fueron arrestados en enero de 2017 por cargos de corrupción vinculados al mal uso de fondos públicos. Por ello, abiertamente Morales criticaba a la CICIG. También lo hizo la élite política y el sector empresarial, porque tocaron sus intereses. En contraste, la CICIG contaba con el respaldo del pueblo guatemalteco. De acuerdo con encuestas del 2017, el 70% de la población confiaba en la CICIG y el 57,8% en la oficina de la Fiscal General, uno de los niveles más altos de confianza para una institución local.
Importante era recordar qué fue lo que sucedió con esta Comisión Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción en Guatemala. Algo similar ha prometido la presidenta Xiomara Castro, se instalará dentro del territorio nacional, dentro de Honduras. En todo caso, Julio, hay distintas visiones acerca de un organismo de esas características, siempre sin duda en la oportunidad, como se había planteado años atrás, a instancias de Naciones Unidas. Pero algunos y algunas dicen que esto es transferencia de la soberanía judicial a un organismo internacional, es decir, pérdida de la soberanía judicial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, lo que pasó en Guatemala es una experiencia que nos puede servir a nosotros en Honduras, en el comprender que los grupos organizados de la corrupción no se amedrentan con traer una organización como la CICI, en el caso de Guatemala, y lo mismo pasaría en Honduras. Entonces siempre estarían alertas a cómo sabotear el trabajo que realiza un tipo de organización. Entonces, esa experiencia de Guatemala a nosotros los hondureños nos va a servir, porque también ya tuvimos una experiencia cuando se organizó una comisión financiada por la OEA y que también terminó, como fue la CICI en Guatemala, derogado el convenio en el Congreso y sacado los participantes de ese organismo. Entonces, sumado a estas dos experiencias, debemos de saber, mira, que el funcionamiento de la CICI va a necesitar un apoyo político permanente, y no solo del aparato institucional del Estado, sino que un apoyo de los ciudadanos, que se sienten ofendidos por todo lo que ha pasado en nuestros países. Hay un elemento que también se maneja aquí, que cuando uno trae una comisión internacional a que pueda juzgar nacionales y que le entreguemos competencias que son propias del Poder Judicial, se plantea que estamos nosotros violando la territorialidad que tienen nuestros organismos de carácter judicial. Pero eso realmente ya se conoce en Honduras y la CICI va a tener todas las competencias requeridas. Falta que saber, y para eso hay alguna reforma constitucional, es si la CICI puede nombrar sus propios tribunales para juzgar. Nosotros esperamos, mira, que la conciencia que hay en el pueblo hondureño por enfrentar esta situación pueda crear condiciones que en el Congreso Nacional pueda hacerse una reforma constitucional para darle las competencias a la CICI de juzgar, y que no solo investigue, y que a través de la Fiscalía, lo cual se debe hacer, se lleven los responsables a los tribunales de justicia. Mira, Honduras tiene una gran oportunidad de aprovechar esta experiencia, no solo para juzgar los grandes actos de corrupción que ya se conocen, sino para que nos herede institucionalidad que pueda funcionar una vez que la CICI haya terminado su periodo que sea necesario. Nosotros tenemos un poder judicial que ha estado totalmente destruido y copado por grupos criminales, tanto delincuencia común como grupos del crimen organizado. Hoy la Corte Suprema de Justicia es nueva y también ellos asumen y tienen conciencia del compromiso que tienen con el país para poder enderezar el sistema judicial que drena la falta de justicia, drena los recursos pocos que tienen estos países para poder realizar sus tareas sociales, educativas y fundamentalmente de educación. Muchísimas gracias, Julio. Todo esto además para recordar solamente a manera de ejemplo que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por ser la cabeza de una organización del crimen transnacional. Esas redes han quedado en Honduras y es parte del trabajo y el desafío que hay en el país. Muchísimas gracias por tu análisis. Buenas noches. A la orden. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP,
denuncia amenazas contra sus funcionarios en varias regiones del país. Detrás de las intimidaciones están las llamadas Águilas Negras, un grupo paramilitar del que extrañamente pues nada se sabe. Vamos a analizarlo al volver en el Noticias. En Noticia Colombia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz denunció amenazas contra sus equipos de trabajo en varias regiones del país. Las amenazas aparecen en momentos en que el Tribunal de Justicia Transicional revela nexos entre sectores militares, políticos y empresariales con el paramilitarismo para cometer nuevos crímenes. Desde Bogotá nos cuenta Iván Cruz. En rueda de prensa, el magistrado Roberto Vidal denunció nuevas amenazas contra la JEP, esta vez por parte de las Águilas Negras y materializadas contra 2 abogados y una psicóloga, que hacen parte del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa del Tribunal Especial. Hace 2 meses informamos y pusimos en conocimiento de las amenazas que recibieron los magistrados y los testigos en el caso de investigación por asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia. Hoy debo poner en conocimiento de la opinión pública que las intimidaciones contra la JEP persisten. Para algunos analistas, como Eduardo Carreño, defensor de víctimas del colectivo José Albert Restrepo, estas amenazas aparecen porque las investigaciones por falsos positivos avanzan y son delatados altos funcionarios del Estado. Generales y coroneles y presidentes, porque esos compromisos también aparecen en la medida en que daban las órdenes. Es decir, eso aparece claro en procesos contra Álvaro Uribe, en donde los militares han reconocido que él exigía esos resultados. Vidal se mostró optimista sobre el trabajo de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para determinar la procedencia de las amenazas y judicializar a los responsables. Buscan que no se conozca la verdad de los crímenes atroces y que pretenden intimidar a quienes decidieron romper el silencio. Esta situación también ha sido puesta en conocimiento de los Ministerios de Defensa, Justicia y del Interior, así como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Para algunos analistas y politólogos, las amenazas de las Águilas Negras provienen desde algunos sectores de las mismas fuerzas de seguridad del Estado. De Águilas Negras, pero pues de acuerdo como con los intereses que se interesa proteger, hay sospecha de que sean sectores vinculados en alguna forma a la institucionalidad militar o con nexos entre organizaciones ilegales que utilizan ese sello que les permite pues de una forma clandestina hacer las amenazas, pero no existe una organización como tal identificada, a diferencia de los otros grupos ilegales. Para los defensores de derechos humanos, las Águilas Negras no son cualquier estructura paramilitar, sino que actúan como estructuras de inteligencia del Estado, que no son investigadas por la Fiscalía General y que nunca han sido vinculadas a los procesos por falsos positivos, crímenes contra los desmovilizados de las FARC o amenazas contra defensores de derechos humanos, como en este caso, los magistrados de la JEP. Iván Cruz, Telesur, Bogotá, Colombia. Allí los hechos, vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Alirio Uribe, es abogado, congresista por la coalición del Pacto Histórico, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Doctor Uribe, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur.
Muchas gracias. Para usted, ¿qué es, quiénes son, cómo los caracteriza, cómo los define a estas llamadas águilas negras? Bueno, mira, realmente las Águilas Negras es una franquicia que por muchos años ha sido utilizada, digamos, por grupos de extrema derecha muy asociados a organismos de seguridad del Estado. Realmente no se conoce una estructura como si se conoce una estructura del Clan del Golfo o de los grupos de las MC de las FARC o del ELN. Nosotros siempre hemos sentido que las Águilas Negras realmente son un nombre que se utiliza por agentes estatales encubiertos para hacer operaciones clandestinas o para amenazar. Casi nunca se han producido en Colombia capturas de miembros de las Águilas Negras y en este caso concreto yo creo que estamos hablando de un grupo que se hace simular como un grupo paramilitar, pero que realmente puede tener una ascendencia muy fuerte con sectores de la fuerza pública en Colombia para hacer actividades de guerra sucia, en este caso amenazar a los miembros de la JEP, amenazar testigos, amenazar abogados o incluso amenazar víctimas de los casos que se están tramitando en el llamado caso 003, que es un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, que a la luz del derecho internacional son ejecuciones extrajudiciales, que aquí se les denominó, digamos, eufemísticamente falsos positivos, pero que realmente no son falsos, sino que son asesinatos de civiles cometidos por la fuerza pública. Claro, de falso realmente no hay nada. Decía la Jurisdicción Especial para la Paz hace unos meses que tenían confirmado más de 6.400 y la verdad es que eso ya lo ha superado con todo lo que se ha revelado dentro de la justicia transicional. Ahora, doctor Uribe, estamos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto implicaría entonces que hay estructura dentro de las fuerzas militares o dentro de las fuerzas armadas en contra del propio gobierno. Bueno, mira, lamentablemente hoy lo denunciaba el propio Alto Comisionado para la Paz de Colombia, en el sentido de decir que hay estructuras de la fuerza pública, unidades militares que todavía están apoyando grupos paramilitares. Y obviamente se han recibido denuncias de algunas zonas del país de operaciones conjuntas del ejército y grupos paramilitares. Hoy, es decir, en este nuevo gobierno. Y cuando estamos hablando de los crímenes del pasado reciente, que han sido todos estos falsos positivos, pues hay un miedo muy impresionante a que se sepa la verdad en Colombia de quiénes fueron los que dieron la orden para que se asesinaran de manera masiva civiles para ser presentados como presuntos guerrilleros o presuntos paramilitares dados de baja en combate. De tal manera que yo lo que considero es que efectivamente hay militares activos y militares retirados que no quieren que se sepa la verdad. Pueden haber militares que todavía están en cargos de alto rango y que participaron o que tuvieron mando en la época de los llamados falsos positivos y a mi manera de ver, ellos están utilizando y reciclando esa sigla de las Águilas Negras para arremeter contra la propia magistratura de la JEP, los magistrados auxiliares, los investigadores, pero también hemos visto que muchas de las víctimas que han estado participando en este caso 03 han sido objeto de amenazas, como también abogados que han apoderado los casos. A mí me parece que el gobierno nacional tiene que mirar cómo toma medidas desde el propio Ministerio de la Defensa y necesitamos que también pues se investigue desde la Fiscalía General de la Nación quiénes están detrás de estas amenazas. Lamentablemente no se ha dado una depuración de la fuerza pública. Sí hubo unos generales que fueron retirados cuando llegó el nuevo gobierno, pero no ha habido una depuración, digamos, estructural de la fuerza pública. Doctor Uribe, esto implica entonces una situación. Las llamadas Águilas Negras no existen
como una estructura en términos concretos. Es una mano oscura dentro ahora de un sector de las fuerzas militares. Pero además de los volantes que son tan temerarios, de los panfletos que envían, ahí vemos precisamente, le pido a la producción que pongamos uno en pantalla para contar cómo llegan a todas estas personas que se amenazan. ¿Eso también lo cumplen? ¿Esa mano oscura también cumple con lo que prometen esos panfletos? Ahí está, Águilas Negras, por ejemplo es del Bloque Capital. Bueno, sí, mira, yo lo que creo es que hay una situación de riesgo que debe ser investigada, que pone en tela de juicio, digamos, la institucionalidad misma de la justicia, como es en este caso la Justicia Especial de Paz, y que está poniendo en riesgo a abogados y que está poniendo en riesgo a las víctimas que están reclamando verdad. En buena parte, la posibilidad de que el proceso de paz total tenga éxito en Colombia depende de que los mecanismos de justicia transicional se les permita operar. Hemos visto también como, por ejemplo, las declaraciones de Mancuso, que ustedes también las han documentado a nivel internacional, pues ponen de presente la responsabilidad que hay de muchísimos agentes estatales en lo que ha sido la historia de la guerra sucia en el país. Lo dice también el informe de la Comisión de la Verdad, de tal manera que el país tiene que prepararse para esas verdades y me parece que van a haber resistencia de parte de algunos sectores de la propia fuerza pública, pero también de la institucionalidad civil, de personas que fueron ministros o que fueron jefes de Estado y que pueden tener también responsabilidades en estos crímenes. Entonces creo que estamos en ese proceso de que la verdad aflore y fluya de manera más fuerte para Colombia y para el mundo de lo que ha ocurrido aquí con estos crímenes de lesa humanidad, y creo que hay que tomar medidas para garantizar que no se vaya pues a frustrar esos procesos de verdad que están caminando en Colombia. Usted ya lo ha ejemplificado. Un criminal de tal nivel como Salvatore Mancuso, que cuando comienza a hablar por allá en el año 2007-2008, el entonces gobierno del presidente Uribe decide extraditarlo a Estados Unidos para que purgue una condena por narcotráfico. Ahora, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se abre este capítulo donde él está contando una verdad y es tremenda, porque no solamente habla de los vínculos del gobierno del expresidente Uribe con el paramilitarismo, habla de la política local, de la política nacional, de empresarios, de militares. Sin embargo, hay bastante silencio en Colombia con respecto a ello. ¿Usted por qué lo cree? Bueno, obviamente los medios de comunicación masivamente también han tenido vínculos con empresarios, con factores de poder que han tenido interés en que la verdad no fluya. Desde mi punto de vista, esta verdad es imparable. Estamos en un proceso donde, por un lado, hay un informe, la Comisión de la Verdad, por otro lado, hay una comparecencia de máximos responsables ante la Justicia Especial de Paz, y por otro lado, hay una justicia ordinaria también, hay unos fallos de justicia y paz que también pusieron en contexto la comisión de muchos crímenes en Colombia, y hay unos procesos de paz andando que también van a generar procesos complementarios de verdad. Creo que Colombia va a entrar con el apoyo de este gobierno, porque este gobierno se comprometió a implementar todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a cumplir con los acuerdos de paz, y creo que esas verdades son imparables, y son imparables a pesar de que puedan haber medios masivos de comunicación que no quieran, digamos, hacer eco de estas verdades que se vienen produciendo en Colombia. La anhelada paz que necesita como un eje transversal la verdad en Colombia. Doctor Uribe, muchísimas gracias por su análisis, por sus reflexiones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Un placer. Sigan con nosotros.